No, no es necesario que entreguen el resumen, solamente utilícenla en la lectura. O sea, en la lectura tienen que poner alguna referencia o cita o algo. El chiste es de que en su ensayo se vea que sí los leyeron y que, y bueno, debe de aparecer ese material ocupado y debe de aparecer después al final también en la bibliografía. Pero no es necesario que hagan el otro reporte. No obstante, les recomiendo que sí lo hagan, que las lean desde ahora para que vayan entendiendo, vayan reforzando lo que les he estado dando en la clase. Bien, Geraldine, no te preocupes, no es nada, no, no hay secreto de Estado, pero ok, ahorita lo quito. Denme un minuto y ahorita ya empezamos.
Pero en los niveles, ganas como unos likes que son el dinerito. Bueno, vamos a dar inicio ya con nuestra sesión del día de hoy. Nos quedamos la clase pasada en esto, en las implicaciones que tenía este asunto de la curva de Phillips. Y bueno, sobre esta situación, nosotros podemos comentar que se puede ver algo así. Aquí tenemos la tasa de desempleo donde no se generan presiones inflacionarias, que es precisamente la NAIRU, que es de lo que hemos estado hablando. Y si tuviéramos de este lado el nivel de salarios y aquí el nivel de empleo, podríamos tener un vector de precios, que es este, y después una curva de salarios, la cual cuando se cruza la curva de salarios con el vector de precios, encontramos ahí la NAIRU. De alguna manera, pues esta parte W se puede asimilar a P, es decir, a la tasa de inflación, a pi, porque en la curva de Phillips precisamente estamos relacionando eso, ¿no? La inflación con el nivel de empleo o el nivel de desempleo, según cómo lo queramos representar. Y el salario es el costo principal. Entonces, en el modelo se acepta que el poder de negociación de los trabajadores tiene un alto impacto para fines de que se pueda crear inflación. Así es que si nosotros comenzáramos a elevar los salarios por encima de Nairu, es decir, a lo mejor contratáramos un nivel de empleo que va hasta acá, y eso implica un nivel de salario pues mucho más alto, estaríamos entonces arriba del vector de precios de equilibrio, lo cual a lo mejor esto también se puede asemejar a la meta de inflación del Banco Central, y entonces nosotros estaríamos en una tasa de inflación mucho más alta. Cada punto, entre más avanzamos sobre esta curva, se comienza a acelerar más la inflación, ¿no? Porque imaginemos que estamos sobre este punto. Si yo contrato poquitos trabajadores más sobre L2, el aumento sobre el nivel de salario es más grande y por lo tanto el aumento en el nivel de precios es más grande también. Así es que por eso es que
cuando yo supero Nairo, se dice que se comienza a acelerar la inflación si es que se tiende a reducir la tasa de desempleo. No olvidemos la definición de Nairo, que es la tasa de desempleo que no acelera a la inflación. Entonces, hasta este punto no se acelera. Hasta aquí digamos que tenemos un nivel de inflación relativamente aceptable, pero aquí la pendiente crece más y entonces a partir de aquí ya se comienza a acelerar, ¿no? Y entonces esto ya parece una curva estilo COVID, ¿no? Ya se acelera mucho este asunto y pues ya no se aplana la curva, ya no regresa. Así es que es la relación que tendríamos entre los salarios, el empleo y los precios. Hemos visto de lo que hemos estado hablando es la curva de Phillips con expectativas adaptativas. Si nosotros nos enfocamos ahora a analizar el fenómeno, pero visto a través de las expectativas racionales, habría que hacer algunos ajustes con la curva de Phillips. Primero tenemos que decir que aquí no habría inflación inercial. No hay inflación inercial porque los anuncios del Banco Central son creíbles. Eso incluye a la meta de inflación. Es decir, cuando el Banco Central sale a dar su informe, a mostrar sus minutas, los agentes económicos todos creen en eso. Y los agentes económicos creen que el Banco Central cuando dice que va a lograr una meta de inflación, la va a lograr y va a hacer todo lo posible para que se logre esa meta de inflación. Así es que como se va a lograr esa meta de inflación, no hay necesidad de incorporar al presente los choques del pasado. Dicho de otra manera, si el periodo pasado, por alguna razón, hubo un aumento en los precios más alto del que se hubiera esperado, ¿se acuerdan cómo teníamos definida nuestra curva de Phillips sobre las expectativas, de cómo se iba definiendo la inflación esperada para el actual periodo en función de la inflación que ocurrió y la inflación esperada? Entonces, si por alguna razón esta la inflación esperada, perdón, hubiera sido, no sé, 2, y resulta que la ocurrida fue 7, por decirlo así, entonces tendríamos una diferencia aquí de 5. Así es que este choque grandote que provocó una diferencia positiva muy alta, se terminaría transmitiendo a la inflación esperada de este año. Y eso entonces haría que los trabajadores vengan, pidan más salario, los empresarios van a subir más sus precios para defender su participación en el producto, después los trabajadores vienen y piden más salario, empresarios van a subir precio, etc., ¿no? Entonces nos vamos a una espiral inflacionaria muy alta. Bueno, en expectativas racionales no pasa eso. ¿Por qué? Pues porque los agentes económicos saben que cualquier situación que haya ocurrido en el pasado, que haya provocado que la inflación haya estado por encima de su meta o de lo esperado, fue solamente un choque externo. Este choque externo pues se ve solamente como eso, algo temporal, algo que nos hizo que nos saliéramos de nuestra tendencia, no estábamos en nuestros cabales, no estábamos conscientes, no sabíamos lo que hacíamos y se nos fue la inflación. Pero eso solo ocurrió en ese momento. Al siguiente periodo, la inflación regresa a su senda de equilibrio, a su trayectoria normal. Así es que como sé que eso solamente fue una situación temporal, un caso atípico, no hay necesidad de incorporarlo eso en mis expectativas y venir a negociar mayores salarios, debido a que sé que esa inflación no va a ser la de este año. La de este año va a ocurrir la de siempre, porque no va a volverse a dar una situación atípica. Así es que no, nosotros trabajadores no iríamos a negociar un mayor aumento salarial. Y los empresarios, como saben que los trabajadores no van a venir a pedir un aumento salarial fuera de la razón, pues tampoco van a subir los precios. Y entonces todos seríamos felices y nos moveríamos sobre nuestra senda de crecimiento de la inflación normalita, ¿no? Que estaría alrededor de nuestra meta. En ese sentido, la curva de Phillips con expectativas racionales se puede expresar de esta manera, donde la inflación corriente es igual a la inflación esperada. ¿Y cuál es la inflación esperada? Pues la inflación esperada es la meta de inflación que tiene el Banco Central.
es eso más alfa que va a multiplicar a la brecha del producto nuevamente, ¿no? Tenemos otra vez la brecha del producto. Si el producto observado estuviera por arriba del potencial, entonces la inflación ocurrida sería ligeramente más alta o mucho más alta, depende de qué tan grande sea esta brecha, o si este dato del producto observado está muy por debajo del potencial, la inflación observada sería mucho más baja. Y es esto, más este parámetro epsilon, que lo que va a representar son los choques externos que se puedan dar por algo que no está en manos del Banco Central. Por ejemplo, una pandemia tipo COVID, o sea, esta situación es un choque externo que está ocurriendo ahorita, pero que no va a ser permanente, no va a ser por toda la vida. Bueno, esperemos que no, ¿verdad? No va a ser permanente y por lo tanto, en este periodo en particular, la inflación observada va a estar por debajo de la meta, pero eso no significa que como va a estar por debajo de la meta, los trabajadores van a decir, como la inflación estuvo baja, bájame el salario, porque ya mi salario real aumentó, así es que bájame el salario para que pues siga consumiendo lo mismo que antes, tú puedas bajar los precios y entonces venga una espiral deflacionaria. No, no es eso. Sabemos todos los agentes económicos, según el modelo de expectativas racionales, que esto es solo un choque temporal que está medido por lo que se encuentre en epsilon y va a ocurrir solo en cierto periodo, pero al que viene volveremos a nuestra normalidad y entonces la inflación volverá a ocurrir conforme a lo que venía pasando antes. Estos choques se pueden dar también, por ejemplo, si nosotros hablamos del tipo de cambio, ¿no? Imagínense ustedes si volvemos un poquito atrás, digo, no mucho, por ahí del 2014, hubo un choque en la economía de suerte que los precios del petróleo se vinieron a la baja, se vinieron en picada y pues hubo que hacer uso de las coberturas que se tenían en aquel momento. Esta caída brutal en los precios del petróleo provocó una depreciación muy grande en el tipo de cambio. Esa depreciación grande en el tipo de cambio, pues encareció todos los productos que vienen del extranjero. Pues porque ahora si un producto te costaba $1 y $1 tenía un precio a lo mejor de 15 pesos, pues te costaba 15 pesos. Pero cuando se deprecia el tipo de cambio, ese producto que viene del extranjero te sigue costando $1. Pero cuando tú vas a comprar $1 ya no cuesta 15 pesos, ahora cuesta 18 pesos. Así es que eso provocó que aumentar el costo de todas las materias primas que vienen del extranjero. Y si mal no recuerdo, ya les había dado este dato, que por cada peso, por cada dólar que se gasta para producir, para comprar materias primas utilizadas en la producción de bienes de exportación, 70 centavos son gastados en materia prima importada. Así es que, si imagínense, si para ti aumentan tu demanda de exportaciones, el 70% de tu gasto, de tu costo, va a realizarse en productos importados, en insumos importados. Así es que forzosamente, si tú traías $1 que te costaba 15 pesos y después se va a 18 pesos, forzosamente eso te va a terminar pegando, excepto que seas una empresa grande y que a lo mejor tuvieras coberturas y eso te permite entonces que no te afecte de alguna manera. Igual, si tú eres una empresa que tienes a lo mejor cuenta en dólares o en otra moneda, pues no te va a terminar afectando, ¿no? Son, digamos que de algunas formas de cómo la ingeniería financiera, pues puede ayudarte a protegerte de estos cambios. No obstante, no todos están en esa situación y a muchos sí les termina impactando y entonces son choques que pueden provocar que la inflación salga de su trayectoria. Pero cuando sale de su trayectoria, otra vez, según el modelo, se vería como algo temporal, es decir, la depresión del tipo de cambio no va a ir creciendo para siempre. Ya se depreció mucho, entendemos que es un choque temporal, tal vez va a bajar el tipo de cambio o se va a mantener ya estable, ya estático, así es que ya no hay necesidad de que esto siga creciendo de manera importante, ¿no? Por lo tanto,
Si el producto observado fuera igual al potencial, si nosotros estamos creciendo de acuerdo a nuestro potencial, esto se elimina y lo único que determina a la inflación es la expectativa de inflación, que no es otra cosa más que tu meta de inflación. Por ejemplo, por eso lo expresamos aquí como pi-t. T es la meta de inflación. Entonces sería 3% más el posible choque externo. Si no hay ningún choque externo, tu inflación observada constantemente tendría que ser tu meta de inflación. Si se presenta un choque externo, entonces le sumaremos o le restaremos a eso el efecto que tenga, y entonces tu inflación hoy estará o más alta o más baja, pero en el siguiente periodo volveremos a la misma meta de inflación. Entonces, si analizamos las implicaciones tanto de una curva de Phillips con expectativas adaptativas y con expectativas racionales, podríamos tener lo siguiente. Miren, con expectativas adaptativas, la inflación de hoy es igual a la inercial más esta parte que es la brecha del producto, ¿no? Y ya vamos a ver el efecto de alfa y ahorita en un rato vamos a determinar cómo es que se encuentra el valor de alfa. Así es que con expectativas adaptativas tienes que la inflación depende de la inflación inercial de lo que ocurrió en el pasado más la diferencia en esta brecha del producto. Y con expectativas racionales tienes que la inflación inercial depende del futuro, o sea, fíjense, con adaptativas depende del pasado y con racionales del futuro, porque aquí es la que tú esperas en el futuro y en el otro caso es de la que viene de atrás, más la brecha del producto, que en este caso, si en ambos casos fuera cero, perdón, la brecha del producto, entonces la inflación del periodo corriente en expectativas adaptativas sería la inercia, la que traemos de atrás. Pero eso puede provocar que no se dé constantemente una espiral inflacionaria, porque entre más crece la inflación, los trabajadores piden más, los empresarios suben más los precios y así nos vamos hasta perder la vida. Bueno, pues no sé por qué no se escucha, Patricia. ¿Todos los demás sí me escuchan bien? Tal vez es algo por ahí, es algún problema, Patricia. Si continúa el problema, hay que salirse y volver a entrar. Son, bueno, fallos técnicos, ¿no? Pero de todas maneras ya saben, se va a subir la grabación. Eso entonces es lo que tendríamos con el tema de la inflación, con el tema de expectativas adaptativas que se puede ir dando esta inflación inercial. Esa inflación inercial desaparece, se muere cuando el modelo trabaja con expectativas racionales, porque ya no importa lo que ocurrió en el pasado, ya lo pasado, pasado, como dijera uno de nuestros clásicos, ¿no? Eso ya no importa y lo que importa es el futuro. Así es que aquí lo relevante va a ser cuál es lo que yo espero en el futuro. ¿Y qué espero en el futuro? Pues como creo en mi Banco Central, yo espero que el Banco Central nos va a llevar a donde, al paraíso, ¿no? A donde está la meta de inflación, nos llevará a buen puerto. Así es que esa es la inflación que yo espero en el futuro, la meta, que es el 3%. Y partiendo del hecho de que no hay brecha de que la brecha de inflación, perdón, es cero, esto no intervendría por ahora, y entonces solamente lo que nos haría la diferencia entre la curva de Phillips de expectativas adaptativas y la de expectativas racionales son dos cosas. Una, en la de adaptativas dependo del pasado, en la de racionales dependo del futuro y de los choques exógenos que se puedan dar a la economía. No obstante, en racionales, yo sé cuál va a ser el futuro, porque creo en el Banco Central y sé que vamos a llegar a la meta del 3%, y lo único que me puede desviar de eso son los choques que le puedan provocar a la economía. Eso no está en la de expectativas adaptativas, porque ahí vamos a depender de cómo van evolucionando las cosas y se va a ir generando esta bola de nieve, de suerte que nos puede ir llevando a una inflación cada vez más alta. Dada esta situación, nosotros encontramos que la política monetaria con expectativas racionales no es eficiente.
mientras que la política monetaria con expectativas adaptativas es eficiente. ¿Por qué? Pues porque con expectativas racionales yo ya sé qué va a ocurrir con el futuro, con la economía, mientras que con expectativas adaptativas yo no sé qué va a ocurrir con la inflación. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Si tuviéramos esto así, vamos a poner esto. Esto va a ser con expectativas adaptativas y esto va a ser con expectativas racionales. Así es que no necesito esto, no necesito esto. Aquí vamos a medir la inflación. Va a estar de este lado medida la inflación. Aquí va a estar y en la parte de abajo de las abscisas vamos a medir ahí el tiempo, solo el tiempo, ¿no? De este lado va a aparecer medido el tiempo. Es que si me llevo esto para acá, aquí simplemente voy a tener el tiempo. Si esto fuera así, entonces encontraríamos que el choque vendría de la siguiente manera. A ver si es adaptativas. La inflación se podría comportar de la siguiente manera, ¿no? Si por alguna razón ha venido creciendo la inflación, en el periodo que viene los trabajadores van a pedir un aumento en el salario, se va a dar, los empresarios se van a defender subiendo los precios. Por lo tanto, en el siguiente periodo, los trabajadores van a pedir un aumento en salarios y eso va a provocar que los empresarios suban los precios otra vez, los trabajadores otra vez querrán más salarios, los empresarios subirán, etc., etc., etc. Esto se comportaría así. Ante esta situación, es importante utilizar la política monetaria, porque ante esta situación, si yo utilizo la política monetaria, entonces lo que provocaría es que al ver esta espiral inflacionaria, al ver esta inflación inercial, el Banco Central sube la tasa de interés. Y cuando sube la tasa de interés, ¿qué es lo que provoca? Sube la tasa de interés, encarece el costo del crédito, como encarece el costo del crédito, disminuye la demanda del crédito. Recordemos que en este modelo, pues los agentes reaccionan a los precios son flexibles y los agentes reaccionan al comportamiento de los precios y normalmente en este modelo la demanda es elástica al precio. Entonces, si el precio del crédito sube, los agentes van a querer menos crédito. Disminuye la demanda para crédito al consumo, disminuye la demanda para crédito de inversión, así es que esta contracción de la demanda provoca que disminuya el consumo, que disminuya la inversión, y dado que el consumo y la inversión son dos componentes del PIB, de la demanda agregada, entonces al caer consumo, al caer inversión, cae el PIB. Y si cae el PIB, ¿qué pasa de este lado? Pues que tengo un efecto negativo. Si yo traía ya entonces una inflación, vamos a pensar que fuera del 6, y al provocar esto era 0, que eran valores iguales, vamos a pensar que fuera 2 y 2, y después este 2 se vuelve 1, entonces es menos 1, y este supongamos que vale 1, así es que la inflación en el siguiente periodo sería 6 menos 1, 5, ¿sí? Yo entonces sigo manteniendo esa alza en la tasa de interés, eso va a ir desalentando el crecimiento de la demanda y va a ir provocando que en los periodos posteriores se venga a recuperar la economía y que lejos de haber ocurrido esta situación cuando yo aumenté la tasa de interés, entonces eso va a provocar que la inflación venga a la baja, de tal suerte que en algún momento vuelva otra vez a su equilibrio, a su estabilidad, ¿no? Pensemos que en este punto es donde estaba la meta de inflación del Banco Central. Si el Banco Central nunca interviene,
nunca sube la tasa de interés, esta espiral va a crecer hasta perder la vida. No, nada lo va a detener, porque los trabajadores piden más, los empresarios suben los precios y los otros vuelven a pedir, empresarios suben, etc. Entonces, nunca se va a detener esta inflación, esta espiral. Por eso es que se vuelve eficiente la política monetaria con expectativas adaptativas, porque subes la tasa y entonces rompes la mecánica que se venía dando y logras hacer que nuevamente la inflación regrese a su equilibrio. Esto no ocurre con expectativas racionales debido a lo siguiente. Nosotros, si tuviéramos nuestra gráfica ahora para expectativas racionales, igual acá inflación y acá tiempo, entonces ocurriría aquí lo que ahora les mostraré. Vamos a pensar que por alguna situación venía nuestra tasa de inflación por acá, por acá, por acá, por acá, y viene un choque. Se da el choque y entonces resulta que la inflación crece mucho, pero fue un choque temporal. Los agentes saben que el choque fue temporal, así es que saben que en el siguiente periodo vamos a regresar a nuestro equilibrio. Los trabajadores no piden aumento en los precios, los empresarios no suben los precios, y por lo tanto, el siguiente periodo regresamos a nuestra tasa de inflación normal. Recordemos que el que la tasa de inflación se mantenga constante o en este nivel no significa que los precios no suban, ¿eh? Y eso ya lo hemos explicado mucho. O sea, los precios están aquí creciendo, ¿sí? ¿Cuánto? La tasa de inflación que tengamos aquí, tal vez 3%, 4%, no sé, no significa cero aumento en los precios. Hay una tasa de inflación, pero hay una tasa de inflación que está siendo constante. Hay un crecimiento en los precios que está siendo constante en estos puntos. Aquí viene el choque y creció de más. Muy relevante aquí, entonces, destacar por qué los precios se generan, por qué se contraen los precios de acuerdo a la lógica del modelo. No es un modelo mágico, no es esto un programa, un software donde le demos clic en un botón y en automático todo se arregla. Hay decisiones atrás que son tomadas por los agentes económicos y los agentes económicos, en función de sus decisiones, en función de su conducta, van provocando que los precios crezcan, 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 crezcan sin detenerse hasta que viene una intervención del Banco Central y entonces esto viene a la contra. Pero todo ocurrió con una lógica matemática, digo, por una lógica económica, una lógica social, que no tiene nada que ver con un tema de matemáticos o cosas por el estilo. Todo tiene que ver en función de la conducta esperada de los agentes económicos. ¿Cuáles son los supuestos que estoy yo aquí poniendo para decir que esto se va a comportar así? Los supuestos que tengo detrás es que cuando viene un aumento en los precios, los trabajadores van a venir a pedir mayor aumento en sus salarios. Estoy suponiendo, ese es primero. Segundo, estoy suponiendo que los empresarios, como observan un aumento en los salarios, ven una caída en su ganancia y ellos entonces van a querer subir los precios también. Ese es otro supuesto. Y eso se va repitiendo de manera constante en las decisiones de los agentes económicos. No hay nada mágico aquí. Los agentes económicos van tomando esas decisiones y entonces va ocurriendo esto. Hasta aquí, ¿por qué? Porque aquí interviene el Banco Central y el Banco Central lo que hace es subir la tasa de interés y después viene otro supuesto. ¿Cuál es el supuesto del Banco Central? El supuesto que hace es que la mayor tasa de interés encarece el costo del crédito. Eso es cierto, hasta ahí es cierto. El supuesto es que los agentes reaccionan al movimiento en el precio, la demanda reacciona al movimiento en el precio, es decir, entre más caro es el precio, menos demandan de él, y entre más barato, más demandan de él. Así es que el tercer supuesto es que la demanda de crédito responde al precio del crédito. Así es que al ser más alto, los agentes económicos demandarán menos crédito, entonces vendrá menos consumo, menos inversión y caerá el PIB. Y como cae, entonces ahora sí nos lleva a una menor tasa de inflación porque se comporta de acuerdo a nuestra curva de Phillips con expectativas adaptativas. Pero bueno, esos son los supuestos de conducta. Si esos supuestos de conducta no se cumplen, entonces
pues no va a ocurrir esto, no va a ocurrir esto. ¿Por qué? Pues porque podríamos estar ante una situación, si vamos más atrás, que comiencen a crecer los precios y que los trabajadores vayan a pedir un aumento, pero el empresario le dice, no te lo voy a dar. Y no te lo voy a dar. Y entonces, si no hay un aumento, pues ya se rompió ahí el círculo, ya no hay necesidad para que esto siga creciendo. Ahora, permitamos que se cumpla el primer supuesto y aceptemos que se da el aumento en los salarios. Bueno, entonces el siguiente supuesto es que los empresarios van a subir sus precios. ¿Siempre los empresarios los pueden subir? Aquí va a depender mucho del poder de mercado que tengan y de algo que Kaletsky llamaba el grado de monopolio. ¿Se acuerdan cuando veíamos Kaletsky y hablábamos del tema del grado de monopolio? Y entonces, por eso de la importancia de aquellos autores no ortodoxos que tenían cierta visión de la economía más como una disciplina social y no tanto como una disciplina matemática, como a veces se trata de ver en los modelos nuevo keynesianos, porque allá se habla de una situación de este grado de monopolio, donde si tu empresa es poderosa, es grande, entonces sí será capaz de influir en el precio de la industria y va a subir sus precios. Pero imagínense que se trata de microempresas, de microempresas. ¿Qué capacidad tendría una microempresa de poder influir en el precio de la industria? No sé, vamos a pensar que tal vez pequeñito, entonces como mis trabajadores me están pidiendo un aumento salarial, yo voy a subir el precio de mis computadoras. Pero allá afuera en el mercado están otros productores mucho más grandotes que ellos podrían decir, bueno, yo voy a bajar mi precio, yo bajo mi precio. ¿Y qué me va a ocurrir a mí? Si ellos bajan su precio, entonces si estamos vendiendo bienes sustitutos, me van a terminar sacando del mercado, porque ellos seguramente tienen costos más bajos, porque hay economías de escala y mis costos que son grandes, va a llegar el momento donde tanta sea la guerra de precios que el precio se iguale al costo y entonces yo ya no tenga ganancia y no tenga ya forma de mantenerme en el mercado. Así es que yo como empresa con poco poder de monopolio, con poco grado de monopolio, yo lo que haría es aceptar, si no me queda otra, pues ni modo, subió el salario, es decir, pensemos en esta situación donde subió el salario mínimo de manera importante como se ha dado en los últimos años, y eso quizá ya me está pegando en mi ganancia. Pero tengo dos opciones. Sigo en el mercado con una ganancia más pequeñita o me voy del mercado y evidentemente mi ganancia será cero. Así es que a veces el empresario va a tener que sacrificar tasa de ganancia para poder permanecer en el mercado. Esa situación entonces nos puede explicar de alguna manera también el por qué encontramos que en las economías que no han llevado metas de inflación, también los precios han venido a la baja. Es decir, cuando tienes un mercado contraído, un mercado interno pequeño, donde si tú tratas de subir tus precios, los consumidores se van a ir con aquellos que mantengan precios bajos o simple y sencillamente si tú vendes bienes no necesarios, te van a dejar de consumir, pues entonces no te queda a ti otra más que aceptar esos precios bajos, no subir los precios porque si lo haces, te van a sacar del mercado. Y esa situación entonces te lleva a que se mantengan constantemente los precios bajos porque hay una demanda interna muy baja también y por lo tanto nos mantenemos en una situación donde hay recursos ociosos y no estamos en rendimientos decrecientes a escala. Una situación distinta sería si estuviéramos en economías donde el mercado interno es fuerte, porque cuando el mercado interno es fuerte, los consumidores están dispuestos a adquirir más bienes y servicios, aumenta mucho la demanda, eso entonces nos acerca más a el producto de pleno empleo, a la fase de rendimientos de creciente escala, y entonces ganamos poder de mercado. Como ganamos poder de mercado o grado de monopolio, somos capaces de subir los precios, y como la oferta se reduce, entonces los consumidores no les queda más que tomar el precio. Pero no es esa la situación actual, no lo es. Estamos en una situación donde hay un mercado interno contraído en el mundo, pues porque las tasas de crecimiento en el mundo han sido mucho más bajas de las que se han estado dando en los últimos años y y bueno, pues esta situación entonces contrae los mercados y provoca que
las empresas no tengan un alto grado de monopolio como a lo mejor se tenía cuando los mercados venían creciendo de manera importante. Reina, si por ahí andas, que debes de andar, acuérdame de que te mande un trabajo para ellos. Este trabajo traten de incorporarlo al ensayo también. Es un análisis bastante interesante de Stiglitz que hace en la economía de Estados Unidos, donde pues muestra que sí, la economía de Estados Unidos hasta antes de la pandemia venía creciendo, llevaba muchísimos trimestres creciendo, se vanagloriaba a Trump de que en su periodo la economía no se había caído y seguía creciendo y seguía creciendo. Sí, 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 ha venido creciendo, pero la tasa de crecimiento que se ha dado en esta economía en los últimos años ha sido por mucho menor de la que había ocurrido en la época pre-crisis 2009. Y si se checa el tema de la distribución del ingreso, la participación del ingreso, pues vemos que ahora las clases medias se han adelgazado más a comparación de lo que había antes. Entonces, todo eso son señales de que hay mercado interno contraído y bueno, va a ser bastante interesante si les llaman este tipo de temas. No están en entregar lectura, nada, pero sí incorpórenlo al ensayo que les estoy pidiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca que una cosa ocurra o que no ocurra, ¿no? Hay supuestos detrás que hacen que esa situación se cumpla. Eh, Después, cuando tenemos expectativas racionales, pues estamos igual suponiendo que los agentes económicos no van a reaccionar a este choque porque saben que es temporal y entonces en el siguiente periodo vamos a regresar a nuestro equilibrio. Así es que como esto va a ocurrir de acuerdo al modelo, no es necesaria la política monetaria. La política monetaria es ineficiente aquí. La política monetaria es ineficiente, mientras que en expectativas adaptativas se vuelve eficiente. ¿Por qué en expectativas se vuelve eficiente? Ya comentamos, porque si no haces nada, esto se va a ir hasta el cielo, ¿no? Entonces, tienes que hacer algo y la política monetaria funciona aquí. Aquí es ineficiente, ¿por qué? Porque aunque no hagas nada, va a regresar, va a volver otra vez a su senda de equilibrio. Entonces, si tú haces algo, si decides subir la tasa de interés, lo único que vas a provocar es que vas a aumentar el costo del crédito y vas a hacer que la demanda se frene. ¿Y para qué haces eso? Si de cualquier manera iba a volver a su senda de crecimiento, ¿no? Y esto es como les comentaba, les comento a veces en algunos cursos, ¿no? Expectativas adaptativas es como cuando ustedes tienen a su pareja, su novia, su novio, y cuando estamos bajo expectativas adaptativas, yo no tengo claro bien cómo se comporta el modelo, cómo se comporta la persona de enfrente, ¿no? Entonces, si te enojas con tu pareja, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo porque si no, se va, se va. Pero cuando estás bajo expectativas racionales, tú sabes cómo funciona el modelo, sabes cómo funciona el de enfrente. Así es que tú sabes que aunque no hagas nada, van a volver. Estás en una relación tóxica, ¿no? Entonces, de cualquier manera, van a volver. Así es que, ¿de qué sirve hacer algo si de cualquier manera van a volver? Esa es la diferencia entre expectativas adaptativas y expectativas racionales. Es correcto, Calcin, así es. Se cierra una puerta, pero se abren 10. Por eso es mejor siempre operar bajo expectativas adaptativas, ¿no? Pero bueno, sálganse de esas relaciones de expectativas racionales, ¿no? Ese es el punto. Esa es la gran diferencia que hay y el por qué en expectativas racionales nosotros operamos. Más bien cuando hay expectativas racionales se dice que la política monetaria es ineficiente y cuando hay expectativas adaptativas la política monetaria es eficiente. Es eficiente, ¿no? Desde luego, el tema de las expectativas racionales es el ideal, es el deseado. Quisiera llegar cualquier banco central, es el mundo perfecto. Pero pues es difícil llegar a este modelo porque entonces en este caso todos los agentes deberían de conocer cómo funciona el modelo y lo cual, bueno, pues es complejo, ¿no?
Así es que normalmente operamos así, con expectativas adaptativas, y cuando vienen los choques, entonces el Banco Central tiene que intervenir para que la inflación regrese a su senda de equilibrio. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno, el otro parámetro que nosotros hemos estado discutiendo dentro de esta ecuación es la brecha del producto. O sea, ya hablamos sobre la inflación inercial, hablamos sobre la inflación esperada, hablamos sobre los choques. Ahora vamos a hablar, hasta ahora hemos supuesto que la brecha es 0 y que alfa vale 1. Vamos ahora a discutir sobre esa parte de alfa y la brecha del producto. ¿Cuál ocupa Banco de México? Ocupa expectativas adaptativas, Leslie. Así funciona, porque cuando vienen aumentos en la inflación que están por encima del banco, de la meta del Banco Central, sube la tasa de interés. Y cuando la tasa de inflación está por debajo de la meta, baja la tasa de interés, como ahorita. Ahorita estamos por debajo de la meta y se ha bajado la tasa de interés. Si ocupara expectativas racionales, no movería prácticamente la que se requiriera tipo de temas, ¿no? Bueno, sobre la sensibilidad de la inflación a la brecha del producto. Nosotros podemos tener tres posibilidades. En el panel A hay una recta de 45 grados, donde en este caso estoy midiendo en abscisas la brecha del producto, el producto potencial Y, y de otro lado tengo a la inflación. Así es que aquí lo que tenemos es una relación directa entre la brecha del producto y la inflación. Si la brecha del producto, es decir, el producto observado es más grande que el potencial, nos moveremos de este otro, y entonces la inflación pasará de pi 2 a pi 1. También, si la inflación observada se hace más pequeñita, entonces pasaremos para acá y la inflación también disminuirá. En este caso, cuando tenemos una recta de 45 grados, se habla de que la elasticidad de la inflación respecto a la brecha es de 1. En este caso tenemos una situación donde la elasticidad es de 1. Y esa parte de la elasticidad va a ser muy importante, porque en función de ello, nosotros vamos a poder determinar qué tan eficiente es mover la brecha del producto para fines de poder lograr nuestra meta de inflación. Entonces, ponerles esto. Tendríamos arriba la elasticidad de pi respecto a la elasticidad de y menos ye, ¿sí? Que es respecto a la elasticidad de brecha del producto. Y acá tenemos entonces que esto es igual a 1, lo cual significa que por cada punto porcentual que se abra la brecha del producto, la respuesta en la inflación va a ser igual a 1, un punto porcentual también. Ese es el mundo ideal, ¿no? El mundo perfecto, desde luego el que menos existe, ¿no? Bueno, ahí ustedes le cambian el símbolo, aquí tendría que ser pi. ¿Qué tenemos en los otros casos? En los otros casos, lo que tenemos es lo siguiente. En el panel B encontramos una mayor pendiente, donde ahora vemos que si aumenta la brecha del producto en 1, pensemos que esto es 1, el efecto sobre la inflación es mayor, es más grande a 1. Igual, si nosotros nos redujéramos en 1, el efecto sobre la inflación será más grande. Así es que ante esta situación, la derivada parcial tiene un valor que es mayor a 1, porque por cada punto porcentual que se abre la brecha del producto, el efecto sobre la tasa de inflación será más grande. Esto está cuando nosotros nos encontramos en una fase de rendimientos decrecientes a escala. Cuando estamos en rendimientos decrecientes a escala, ocurre esto. Y aquí estaríamos en una situación donde estamos ya arriba de Nairo, porque la tasa de inflación se está acelerando, está creciendo más de lo que crecería la brecha del producto.
Mientras que en el panel A estaríamos en una situación de rendimientos constantes a escala, pues por cada punto porcentual que crece esto va a crecer también un punto porcentual. Por último, en el panel C, tenemos que si se abre la brecha de inflación, pensemos un punto porcentual, el efecto sobre la inflación va a ser menos de un punto porcentual. Entonces, el impacto acabaría siendo muy pequeñito sobre la inflación. Así es que ahora estaríamos en una situación donde la derivada parcial de la tasa de inflación respecto a la brecha del producto va a ser menor que 1, menor a 1. Mayor a 0, sí, pero menor a 1. Digo, el efecto a lo mejor extremo, el otro sería que valga 0, es decir, que si se mueve la brecha del producto, el impacto sobre la inflación sea 0, que ahí es cuando estamos pues en una fase totalmente inicial, tal vez de la economía, donde estamos muy lejos del tema de los rendimientos de crecientes escala. Aquí estamos en una situación con rendimientos constantes, perdón, rendimientos crecientes a escala, donde por cada punto porcentual que crece la brecha del producto, el impacto sobre la inflación es menor a 1. Y entre más aplanada sea esta recta, entre menor pendiente tenga, pues el impacto sobre la inflación será mucho más pequeño. Ahora, ¿eso cómo se mide en la vida real? Pues en la vida real tendrías tú que crear un modelo econométrico para poder medir las elasticidades, donde calcules precisamente esto. O sea, tú tienes que estimar esta ecuación o la otra, la que quieras, pero lo recomendable es esta porque la inflación se va moviendo, no es que haya una ya estática, que sería la meta. Tú entonces estimas el valor de este parámetro, este valor lo tienes que estimar también, este valor ya lo conoces, este valor ya lo conocerías, este ya lo conoces, este lo estimas y estimas también el valor de alfa, que aquí lo importante es conocer el valor de alfa, porque en el valor de alfa, con el valor de alfa, tú vas a saber cuál es la pendiente de tu recta. Un alfa pequeñito, entre 0 y menos que 1, va a ser así. Un alfa mayor a 1 se va a comportar de esta manera y un alfa igual a 1 se va a comportar de esta forma. Entonces, de esa manera es como se puede ir conociendo para alguna economía cómo se comporta tu curva de Phillips, ¿no? Desde luego, este alfa va a estar influido por muchas cosas. Entre esas cosas, va a estar influido por el grado de utilización de la capacidad instalada de las empresas. Es decir, a medida que la economía está más cerca de utilizar todos sus recursos productivos, tenemos un alfa que puede ser igual a 1 o incluso si estamos ya sobre el 100%, un alfa que puede ser mayor a 1 porque ya estaríamos en rendimientos de creciente escala. A medida que el grado de utilización de la economía está lejos de su potencial, lejos de su capacidad instalada, entonces tenemos un alfa menor a 1 y ya de ahí pues habrá que ver qué tan chiquito es ese alfa. Entre más recursos ociosos tenga tu economía, alfa va a ser más pequeñito. Entre menos recursos ociosos tenga tu economía, alfa va a ser más grande. ¿Se acuerdan la tarea que ustedes hicieron para buscar el grado de utilización de la industria manufacturera? Ese valor nos puede dar una orientación de más o menos por dónde anda alfa y traíamos una brecha casi del 30%, entonces podríamos estimar de manera intuitiva que nuestro alfa es pequeño. Tenemos un alfa muy pequeño, de hecho en alguna ocasión que me tocó estimarlo, creo que andaba por ahí del punto 6, cosa por el estilo. Y bueno, así es como nosotros podríamos representar cuánto vale alfa, ¿no? Para efectos de este curso no nos da el tiempo de poder hacer alguna estimación de este tipo. No obstante, los que se inscriban al curso de temas selectos de macro para el siguiente semestre, ahí vamos a hacer un ejercicio de este tipo. Ahí vamos a revisar esta teoría y otras nuevas y vamos a aplicarlo. Lo vamos a llevar con algunos modelos econométricos para efectos de poder estimar este tipo de cosas que son importantes en nuestra economía, ¿no? Los que se quieran sumar, allá los esperamos para el siguiente semestre. Entonces, esto es lo que determina alfa, ¿sí? Y este valor es muy importante porque en función de eso,
tú puedes determinar, puedes saber, puedes intuir cuál va a ser el impacto de la inflación, perdón, cuál va a ser el impacto del crecimiento económico en la inflación. Alfa también puede ser influido por la tasa de interés y la tasa de interés a través del siguiente canal, a través del canal del crédito. ¿Por qué? Pues porque si en la empresa, perdón, si en la economía las empresas se financian mucho con crédito, entonces podríamos encontrar que un aumento en la tasa de interés va a pegarle a el costo del crédito y entonces las empresas van a demandar menos crédito. Pero si las empresas no se financian con crédito, entonces si tú mueves la tasa de interés va a tener poco impacto sobre el crecimiento económico. Y si tiene poco impacto, entonces también va a afectar de manera poco profunda en la brecha de perdón, en la tasa de inflación. En la siguiente clase vamos a profundizar un poquito sobre eso, que ahí tiene que ver más la ecuación IS. Cierro con esto, donde aquí ya tenemos, digamos que un resumen, donde aquí podemos tener que la brecha del producto es cero, donde el producto observado es igual al potencial, y aquí está Nairu, donde la meta de inflación es igual a la inflación de ayer, va a ser aquí constante, y en este caso vamos a tener que el producto observado es más grande al potencial, y entonces aquí vamos a tener una tasa de inflación superior a la meta de inflación. Del otro lado, vamos a tener que el producto observado es menor que el potencial y por lo tanto también una inflación mucho más baja que la meta de inflación. Resumen más o menos de lo que teníamos en las otras tres gráficas. Y bueno, hasta aquí lo dejo. No sé si hay alguna duda. En la siguiente sesión platicamos ya sobre la curva IS. Muy bien, ok. Bueno, pues si no hay más dudas, más cosas que agregar, que añadir, se subiría la clase del martes. Sí, Cintia, ya se debió de haber subido, si no, Reina, por ahí lo checamos, de favor. El Banco de México ocupa una curva de Phillips de las que sí, claro, Leslie, ocupa la curva de Phillips de expectativas adaptativas. Esa es la curva de Phillips que ocupa el Banco de México. No pude estar en la clase anterior. ¿De qué es el ensayo? Dice Katy. Buena pregunta, Katy. A ver, el ensayo es que tenían que bajar dos lecturas que están en la página de donde han bajado todas las lecturas. Y estas las tenían que vincular con otro asunto. Mira, yo te invito mejor a que revises la grabación de la clase anterior y ahí está bien las instrucciones del ensayo. Ok, cierto, tienes razón, Juan. Exacto, les pedí entonces hacer esas dos lecturas que tienen que ver con el modelo de metas de inflación. La primera lectura se llama metas de inflación y su impacto en los proyectos de inversión y la segunda se llama metas de inflación y crecimiento económico, un binomio imposible, que esas están en la página donde siempre han bajado las lecturas, que es www.economia.unam.mx, diagonal profesores, diagonal Roberto Val. Y esas lecturas hay que relacionarlas también con las 3 minutas de la CONASAMI, las últimas tres, donde se discute el aumento en el salario mínimo. Y la pregunta que tienes que responder, Katy, sobre eso es la siguiente. Por aquí la anotamos. Es esta. De acuerdo a la visión del Banco de México, ¿por qué un aumento en los salarios es inflacionario? Eso es lo que había esa pregunta hay que responderla, perdón,
y sobre eso se trata el ensayo. Un ensayo, si mal no recuerdo, les dije de máximo 5 cuartillas. Y Geraldine dice que se debe de contestar la pregunta de acuerdo a la visión de Banjico, porque un aumento... Así es, Geraldine, sí, muchas gracias. Ese es el tema. Ok, ese es el ensayo, Katy. Es lo que hay que hacer y eso vale 3 puntos para su segundo parcial y eso se tiene que entregar como máximo, si mal no recuerdo, el 4 de junio, sí, quedamos así. Ok, gracias, Juan. Excelente. Bueno, esa es la actividad. ¿Alguna otra pregunta, duda? Dice Reina que ya está la grabación del martes, por si la quieren checar en el Google Classroom, ahí ya debe de estar y más tarde les mando esto para que ya esté también. ¿Dudas, preguntas? Nada. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes. Cuídense también, nos vemos. Saludos a todos.